Arrancamos la semana entonces hablando sobre resiliencia, fuerza interior, junto a nuestra querida Lucy Roldán. Ella es psicóloga, viene a compartirnos su experiencia y sus conocimientos para que nosotros tengamos nuestras propias conclusiones y herramientas para mejorar. Bienvenida, Lucy. Gracias, como siempre yo muy feliz de estar aquí, pues ahorita haciendo cuentas ya estamos en el mes 12 del año. Eso quiere decir que hemos venido durante 12 meses a tratar temas interesantes y la idea es poder continuar recibiendo las inquietudes de nuestra audiencia para poder responder sus preguntas. Claro, ¿por qué hablamos de resiliencia, Lucy? Una palabra que se ha estado escuchando tanto en los últimos 2 años. Realmente en la literatura científica también podríamos decir que es una palabra nueva. Las primeras investigaciones sobre este concepto que viene de la física y es como la capacidad de recuperar su forma, un material cualquiera, y resistir golpes. Entonces definimos resiliencia, la capacidad que tenemos los seres humanos de recuperarnos, de superar las adversidades, y se agrega que además de superarlas y adaptarnos a lo que sea adverso que nos suceda, a veces salir incluso fortalecido de ello. Decía que se viene hablando de esto realmente a partir de la década de los 70, cuando recordemos que la psicología se nutre mucho de la medicina, entonces se había establecido que había unas condiciones desfavorables para el crecimiento y el desarrollo de las personas. Y logró hacerse un estudio longitudinal que empezó como en 1950 y terminó en 1972, y fue a chicos que crecieron en condiciones desfavorables, digamos desnutrición o un ambiente socioeconómico adverso. Se les hizo un seguimiento durante 30 años y sorprendentemente a los pronósticos de que por ser chicos en riesgo iban a desarrollarse como con alta probabilidad de patología, se encontraron de 210 ya jóvenes que se había hecho este seguimiento, más de 70 no solo habían pasado situaciones muy adversas, sino que tenían una perfecta adaptación y eran seres que habían hecho un desarrollo, como digo, contra todo pronóstico. Entonces, el tema se ha hecho común y me encanta porque no solamente se aplica a la psicología, se aplica en todos los ecosistemas, porque hay una resiliencia personal, pero también puede haber una resiliencia comunitaria. Ahora, quiere decir entonces que la resiliencia, como casi en todo, cuando hablamos de personas, es individual, porque somos individuos, ¿no? Así es. Y antes entonces, acorde a lo que me estás diciendo, el estudio creía que todos iban a salir con problemas, digamos, socialmente o psicológicamente, pero no, se dieron cuenta que había individuos que podían pasar esa situación y mejorar en ella. Y mejorar en ella. Entonces, también pegadito con el tema de resiliencia, viene la pregunta de por qué a unas personas les afectan más ciertas condiciones desfavorables o adversas. Normalmente hablamos de traumas, hablamos de abuso, alcoholismo, padres, familias que son disfuncionales, pero no es una condición. Lo lindo que nos muestran los estudios en este sentido es que no es una condición que todo el mundo tiene que desarrollarse patológicamente, sino que incluso, y la literatura nos muestra personas sobresalientes en su ámbito, cualquiera que éste sea, que nos inspiran a todos. A veces decimos, bueno, pero si esta persona con estas circunstancias puede, yo también puedo, o yo podría. Desde Nelson Mandela, encarcelado tantos años, Stephen Hawking, o sea, se mantuvo como un físico pues destacado pese a sufrir estas falencias físicas, siendo tan brillante, ¿no? Y consciente de todo lo que le estaba pasando. Y a pesar de ello, no solo lograr superarse, como decía, sino
fortalecerse y llevar este mensaje a otras personas. Hay tantos casos y hoy son mucho más visibles porque las redes sociales nos permiten ver esas personas que a través del tiempo y a pesar de situaciones o circunstancias resultan siendo resilientes. Ahora, hablemos de las características que tienen las personas resilientes. Mencionabas ahora una cosa que es muy importante y es que casi todo nos conduce a mirar el interior. Entonces, una característica que tienen las personas resilientes es que tienen una buena introspección, es decir, se miran a sí mismas con frecuencia y en este mirarse son capaces de ver sus errores, tratar de motivarse a cambiarlos, preguntarse qué puedo hacer, no quedarse en la situación negativa, sino como desarrollar esta actitud proactiva. Pero no quedarme ahí metida en el problema, en la nube gris. En la nube gris, sino decir, bueno, esto me está pasando, esto es temporal, ver un poco como las adversidades como temporales siempre es una herramienta, entonces sería otro elemento muy importante. La introspección es una, el tema de ver la adversidad como algo temporal. A veces nos suceden cosas que no, lo positivo y lo negativo a veces nos pasa. Esto lo aprendí de una mujer que vivió una adversidad grande y es para que si quieren buscarla, se me escapa un poquito el nombre, es esta familia española que vivió el tsunami del 2004 en Asia. Ella se llama María algo. Ahora la buscamos y damos el nombre correcto. Damos el nombre correcto, pero bueno, es una persona que se ha dedicado a decir cómo fue el proceso de ellos como familia, de cómo a pesar de haber vivido una circunstancia tan difícil, que se preguntaba muchas veces, pero a ver, ¿qué hicimos para merecer que esto nos sucediera? Y no hicimos nada, y las que murieron tampoco hicieron nada probablemente. Ella dice, tanto la adversidad como las cosas positivas nos pasan no necesariamente sin merecerlo, pero es que hacemos con eso que nos pasa. Ella se ha vuelto una motivadora. ¿María Belón? María Belón, exacto, correcto. Gracias. Bueno, de todas maneras, sí vamos en las características, una buena introspección. Fíjate que el caso que cuentas es más o menos similar a la resiliencia que tuvieron muchas de las víctimas del Holocausto, por ejemplo, ¿no? También hay casos, claro, libros escritos, historias contadas, familias que se crearon después de este trauma de haber vivido en campos de concentración. Totalmente de acuerdo. Y en ejemplos recientes tenemos desde ejemplos en la naturaleza, como un gran deslizamiento, creo que fue en República Dominicana, que trajo una determinación de reforestación para evitar a futuro, y no sé cuántos kilómetros han sido reforestados. Entonces, son situaciones que si las trasladamos al plano de lo personal, también es cuántos momentos difíciles hemos vivido y a partir de eso hemos descubierto cosas de nosotros mismos que nos han hecho no solo mejorar, sino introducir cambios en nuestras familias, en nuestros ambientes, que puedan prevenir que eso ocurra a futuro y aprender las lecciones que haya habido que aprender de la situación. Entonces, también se menciona esta capacidad de interiorizar como eso, las lecciones que debemos aprender. Como lo que soy en esta situación, saber y conocerme como una persona que está viviendo este momento, pero que no durará para siempre. Así es. ¿Cierto? Las estrategias en el momento del afrontamiento también parece ser muy importante. Todos sabemos que cuando la gente le pone un poquito de humor a lo que está viviendo, cuando es capaz de reírse de la situación, esto se relaciona bastante con la temporalidad, con este sentido de que aunque es adverso, no todos en el momento nos podemos reír de lo que estamos atravesando, pero tener como esta distancia, un poco este sentido de perspectiva cuando ya pasamos y hasta decimos, bueno,
sin esto yo tampoco sería la persona que soy ahora, claro, o sin esta dificultad económica que tuve, porque las adversidades, muy importante decir, también son diferentes para cada uno. Lo que para alguien puede ser una tragedia, puede que para otra persona no lo sea, pero hablamos de resiliencia sobre el sobreponerse, a cualquiera de las situaciones que no suceda y poder sacar como un buen provecho y crecer. De acuerdo, de acuerdo. ¿Hay alguna característica más que tal vez nos estemos saltando de las personas naturalmente resilientes? Naturalmente resilientes. Otras tres sería la capacidad de relacionarnos, porque siempre las redes de apoyo con las que contamos, y esto será un tema que pues hemos venido reforzando en distintas conversaciones, pero cada vez yo le doy más importancia. Las personas que cuentan con una red de apoyo están más protegidas para enfrentar los momentos difíciles. Se podría decir entonces que mi resiliencia es apoyada por mi equipo, por mi grupo. Equipo, tener un equipo y cultivarlo. Y ahora que estamos en esta época, tal vez puede ser también una buena sugerencia identificar las personas que estén solas a nuestro alrededor, porque ellas están más vulnerables. Entonces, esta capacidad de relacionarnos es una de las tres que mencioné. El tener creatividad, el decir, bueno, como que puedo... ¿Cómo puedo voltear? Claro, ¿cuáles son los otros caminos para resolver esta circunstancia que estoy viviendo? ¿Cuáles son los otros caminos? Es que tú decías algo que me parece que es una de las cosas más difíciles, es poner perspectiva. Y claro, creo que es una de las soluciones más grandes, es ponerme en perspectiva para que yo no me ahogue dentro de este problema que tengo. Pero creo que es uno de los más difíciles. Es uno de los más difíciles, y a veces eso es todo lo que hacemos los terapeutas. O sea, como poner en perspectiva la cosa. Simplemente ayudar a que la persona se salga un poquito de la situación, porque mientras protagonistas estamos ahí en medio de la escena y no lo podemos ver, pero cuando nos vamos un poquito más atrás, o cuando alguien nos ayuda a ver otras formas, ahí te puedes poner creativo, porque puedes decir, tienes razón, esto no está tan terrible así, entonces yo podría irme por otros lados, pero el equipo ayuda. Hay alguien que te dice, pero podría ser por ahí. Así es. Y la última, que me pareció muy bonita también, se habla de una alta moralidad, y alta moralidad refiriéndose a que las personas seamos capaces de guiarnos y como decir, esto es lo que es bueno porque esto yo lo creo. Me encontré con esta definición de que moralidad se refiere más a obedecer aquello que no es obligatorio. Es decir, que yo tengo un concepto de lo que debo hacer, pero no lo debo hacer porque alguien me lo impone, sino porque yo estoy convencida de que esto es lo correcto, y si es correcto para mí y cuido además a las personas, a los otros, ese es el verdadero sentido de la moralidad. Y increíble pensar que esto está vinculado con la resiliencia. Sí, porque no solo es cuidarme yo, sino cuidar al otro. Ajá. Muy bien. Bueno, hablábamos entonces, y para quienes apenas se están conectando, estamos hablando de la resiliencia con Lucy Roldán, psicóloga. Ella hoy nos ha llevado a entender qué es la resiliencia, como esta capacidad de recuperarnos, de superar las adversidades, pero también hablábamos sobre las características que tienen las personas resilientes. Ahora, si yo soy resiliente, ¿yo toda mi vida soy resiliente y para todo? No, también importantísima la pregunta, porque esta no es una variable. Primero, entender que es una capacidad aprendida ya le da un sentido de que no es estática, que la podemos ir modificando, y hay incluso situaciones donde podemos decir, yo he sido muy resiliente en esta área de mi vida, pero tal vez esta me puede, claro. O sea, como que es mucho para mí, o hay momentos de la existencia. De hecho, personas me preguntan, Lucy, pero si yo antes fui capaz de hacer esto, fui capaz de salir de una situación tan difícil, tal vez ahora porque no estoy pudiendo con esto que me parece menor. Y ahí el análisis y un poco ser compasivos con nosotros mismos,
es muy importante porque quizá estoy atravesando una situación donde tal vez ha habido mucho en mi plato en el último año. Y estoy muy vulnerable, tal vez ahora. Estoy muy vulnerable, claro. Exactamente. O tal vez en este momento cuento con menores redes de apoyo de las que tuve, o tal vez ya tengo más personas a mi cargo, lo cual me pone también en una condición de tal vez yo ser el hombro en el que otros se apoyen en vez de yo tener mucho en quien apoyarme. Claro, claro, porque las circunstancias son cambiantes, nosotros también entonces somos cambiantes ante nuestras propias circunstancias. Claro, pero suena como si fuera una redundancia, pero no lo es. No lo es, y ver la resiliencia como esto, como que siempre podemos hacer esta mirada y decir, en esto estoy pudiendo sobreponerme y estoy incluso fortaleciéndome o encontrando una fuente de crecimiento, y en esto otro tal vez no lo estoy logrando. Entonces ahí preguntarme, a ver, si yo no tengo la ayuda, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar eficazmente? Nos llegan mensajitos. María González dice, saludos, qué lindo tema, y sí creo que es un, además de importante, lindo tema. Y Estefanía que pregunta, ¿qué test puedo hacerme para saber qué tan resiliente soy? Realmente no conozco, Estefanía, no conozco un test, pero decía, solo estas características, si uno sitúa estas características que hemos mencionado, introspección, creatividad, relaciones interpersonales, creatividad, moralidad, me remito de nuevo a que tiene que ver con lo interno. La resiliencia está más vinculada a la fuerza, por eso la llamamos fuerza interna, era el subtítulo pues de esta charla. Entonces es más como, más que un test, es guiar estas características y evaluar como autoobservación, cómo yo puedo incrementar cada una de estas variables en mi vida. Aquí nos mandan saludos, también Huacho dice hola, pues nos está saludando, y por aquí también nos llega otro mensaje, pero yo quería leer exactamente la definición porque me hiciste tener mucha curiosidad de qué significa exactamente resiliencia cuando hablaste que empezaba desde la física, y es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, que básicamente es lo que nos dijiste, ¿no? Y capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a lo que había estado sometido. Claro. Está clarísimo con todo este desarrollo que nos estás planteando hoy. Julie dice, ¿y qué característica principal tiene una persona resiliente? Todas esas características, ¿cuál crees tú que sería como la prioritaria? Pienso yo que Julie nos está preguntando. Yo creo que la introspección, porque la introspección es esta, yo diría un hábito de mirarnos, de hacernos preguntas y de atribuir lo que nos sucede. No lo he mencionado con las palabras, pero sí con el sentido. Hay algo que se llama locus interno de control, y es que las personas atribuimos lo que nos pasa a factores externos o a factores internos. Entonces, cuando alguien atribuye que lo que le pasa es porque es muy de malas, porque no tiene suerte, es como que está imposibilitada, está de alguna manera indefensa. Pero cuando yo pienso que ante lo que me pase, cualquiera que sea, yo puedo encontrar los recursos en mí para luchar contra ello, entonces yo diría que esta sería la variable. Pegada con la introspección, la tendencia a explicar lo que nos sucede más por factores internos que externos. Muy bien. Lucy, se nos está terminando el tiempo, desafortunadamente son las 2:30 ya, y esto ya se nos va yendo de nuestras manos al aire, pero me gustaría que concluyéramos, tal vez, si pudieras enumerar de cierta manera algunas conclusiones que nos lleven a poder desarrollar la resiliencia. El hábito de mirarnos y de preguntarnos qué puedo hacer para resolver esta situación, incluso si solo lo que puedo hacer es aguantarla mientras pasa, estaría bien, estaría bien. Una vez sucedida la adversidad, es que la podemos
como analizar y sacar esas lecciones. Casi siempre en medio de la tormenta lo que hay que hacer es buscar un refugio, pero uno no puede a veces hacer mucho más que eso. Entonces, por eso lo que decíamos ahora, como de ser compasivos con nosotros mismos y bueno, desarrollar este hábito de mirarnos, de preguntarnos, de decir qué puedo hacer yo. Esta proactividad con relación a nosotros mismos, trabajar en la independencia, en la autonomía, en que yo logre confiar en que yo puedo hacer. No es que me las sé todas, sino que puedo buscar los recursos si no los tengo, o que me puedo apoyar en las personas. A veces las personas tenemos mucho miedo a mostrarnos vulnerables, y este es otro tema que se toca con la resiliencia, por lo mismo que decíamos al principio. Se creía que había este grupo de personas que eran vulnerables y casi que ya estaban talladas sobre piedras a que, sí. a que iban a desarrollar problemas, y no necesariamente es así. Pero la vulnerabilidad no es no es un rasgo, no es una característica negativa. El sabernos vulnerables nos hace no solo expresar lo que pensamos, buscar ayuda, como decía, sino que también nos ayuda a vernos de una forma más flexible. Si yo no le doy paso a la vulnerabilidad en la vida, me muestro siempre como un riel, como un roble, que tengo que estar fuerte siempre, y eso a la hora de la verdad me hace menos adaptable. Claro, nos hace mucho daño también. Para cerrar, sí, claro. Hay digamos que lo bonito de la resiliencia es que podemos crecer con ella, como digo, no solo superar las situaciones adversas, sino crecer con ellas. Es como la flor de loto, que es tan hermosa y crece en pantanos. Claro, muy lindo. Resiliencia, fuerza interior. Hemos conversado con Lucy Roldán, con quien siempre sacamos temas muy interesantes. Hoy hablábamos sobre la resiliencia como la capacidad de recuperarnos, de superar adversidades e incluso muchas veces fortalecernos. Ella nos decía cómo reconocer que somos unas personas resilientes. Bueno, porque trabajamos en nuestra introspección, nos miramos internamente con frecuencia, vemos las adversidades como temporales y no como algo catastrófico que va a durar para siempre, una buena capacidad para relacionarnos, tener creatividad para resolver y una alta moralidad. Y al final pues nos dio algunas recomendaciones de cómo desarrollar esa resiliencia, y entre esas cosas lindas nos habló de la vulnerabilidad y no verla como algo negativo, sino como parte de nosotros mismos y de nuestra propia capacidad de trabajar en el camino. Lucy, gracias por siempre iluminarnos. Gracias a ti por esta invitación tan Invitamos a todos también a que vean o entren al podcast Mundo Interior que tenemos Lucy y yo. Estamos siempre abordando estos temas en el podcast, en el que sea que ustedes tengan en su celular, ábranlo y busquen Mundo Interior y van a encontrar nuestras conversaciones. ¿Quieres hacer un último cierre del podcast? Sí, que en diciembre pues tendremos nuestro 4.º episodio. El tercero fue sobre las emociones, y la verdad con esa iniciativa las dos estamos muy contentas porque hemos recibido pues que a la gente le está siendo muy útil.